Grabando. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a miércoles 16 de septiembre. Vamos a comenzar el curso. Sé que hay poquitos, en particular según Intranet, sumando ambos cursos, son 8 personas. Supongo que es un tema de inscripción de ramos que todavía no se han inscrito todos. Así que por eso va a quedar todo grabado. El día de hoy, entonces, vamos a comenzar con sistema de coordenadas, o sea, vamos a ver todo lo que es el plano R2. Y para esto vamos a ocupar un texto que eh, se llama Cálculo 1 CPA Módulo 1 versión 2. Y este texto no sé por qué no lo puedo subir ni a Deca ni enviarlo por correo. Al parecer es un poco más pesado de lo normal. Eh, Ahora envío un link por el chat de Zoom donde lo pueden descargar. Si no, tienen que colocar el mismo link después en ADK para, para que lo descarguen. Comparto. ¿Dónde está? El chat, ¿dónde estás? Chat. Se me perdió la barra. ¿Dónde está? El chat. Entonces, cuando nosotros hablamos del plano cartesiano o producto cartesiano, nos referimos al sistema de coordenadas X e Y que nos va a ayudar para alinear información, en particular todo lo que es funciones y gráficas de relaciones conocidas se ocupan a través de este sistema. Los más comunes o los que todos deberíamos conocer, aunque sea por nombre, son el sistema, o sea, la recta, la parábola, la circunferencia, la raíz, logarítmica. Todas esas imágenes las vamos a ir analizando durante el curso, pero la idea es que si las conocen va a ser bastante más sencillo. En el producto cartesiano ocupamos la siguiente nomenclatura. De partida existe un paréntesis redondo y donde el primer término va a corresponder al eje X, en este caso, que nosotros lo vamos a ocupar, y el segundo término va a corresponder al eje Y. Bueno, acá la del producto cartesiano, eso lo vamos a soltar un poquito. Aquí. Este es el sistema más normal, este X y este es Y. Antes de continuar, también quiero colocar los otros nombres conocidos. Entonces, a este se le conoce como eje X, también se le conoce como abscisa. Siempre me equivoco aquí, abscisa. Abscisa o abscisa. Abscisa. Me falta una S. Abscisa. Es de las abscisa. También como eje independiente. El eje Y se le conoce como ordenada también. O eje dependiente. Entonces un punto cualquiera, por ejemplo el de acá, va a tener dos coordenadas. Estas coordenadas se van a tomar con segmentos perpendiculares a Profe, los ejes. ¿Sí? creo que no lo está mostrando. ¿No? No estamos viendo el libro. Muy bien. Yo todo emocionado.
Ahora sí. Vemos un buscador que buscó abscisa. Entonces esta es la pantalla 1. ¿Ahora? No, ahora sí, profe. Ah, sí, sí. Perfecto. Qué raro. Esta es la 2, esta es la 1. En fin. Entonces, como les decía, tenemos el eje. Entonces, acá puede ser X, abscisa, eje independiente, o el eje Y, que tiene tres nombres, ordenada, y eje dependiente. Entonces, un punto cualquiera, en este caso el de acá, va a tener dos coordenadas, uno en A y el otro en B. Y aquí tenemos A, B, que sería la notación. Otra notación que también vamos a ocupar para puntos es colocarle una letra mayúscula. Entonces se podría decir que existe el punto A en mayúscula, cuyas coordenadas van a ser A, B. Entonces se va a entender que el valor A va en el eje X y el valor B va en el eje Y. Yep. Marcelo, ¿vamos a ver las funciones sin coseno? No, no las veremos en este curso. Cuando aparezca ese capítulo lo tendremos que saltar. Todo lo que es trigonometría no lo veremos. Entonces, en el plano cartesiano vamos a tener ciertas cosas o ciertas reglas que van a nacer de toda la geometría básica, en particular todo lo que tiene que ver con teorema de Pitágoras y cosas así. Entonces, la primera que nace, o fórmulas, vamos a colocar acá, fórmulas comunes. Entonces tenemos el sistema cartesiano, tengo el punto A, cuyas coordenadas van a ser x1 y 1, y un punto B, cuyas coordenadas van a ser x2 y 2. Que aquí está x2, y significa que acá está y2, y acá está x1, y acá está y1. Entonces, las fórmulas más comunes son de partida distancia y su notación es una D mayúscula y aquí se pone el punto A y el punto B. También en algunos libros aparece a través de la palabra dis, A, B. Y en otros libros lo he visto con una notación muy fea, pero existe A, B. Esta notación no me gusta nada. Las primeras dos, bueno, son pasables, pero la tercera, no. Y vamos a cuál es la fórmula. En este caso corresponde a la raíz cuadrada de la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. Y esto nace más que nada de esto. La distancia entre A y B es la línea que une ambos puntos. Si se dan cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo, por lo cual aquí seguiría el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa, que es la distancia que nosotros estamos buscando, corresponde a la raíz de la distancia de los catetos, que esta distancia es
x1 menos x2 o x2 menos x1 al cuadrado. Y esta acá. Una cosa que da lo mismo cuál tome primero y cuál tome después, mientras como está el cuadrado, está bien calculado. Por ejemplo, veamos un ejemplo, uno facilito. Tomemos A como el 1, 3 y tomemos B como el 2, 5. Entonces vamos a calcular la distancia de A hasta B y la distancia de B hasta A, que si todo está bien, debería ser exactamente lo mismo. ¿No? Voy a correr un poco hacia el lado. Profesor, Dígame, Marcelo. el que estar elevado a 2 siempre va a dar positivo. Sí, por eso. Entonces va a dar igual. Entonces, de lo mismo en este caso el orden. Entonces, la distancia de A hasta B sería 1, en este caso, menos 2 al cuadrado, que es la resta en los ejes X, más la resta en los ejes Y. Y todo esto en raíz. 1 menos 2 es menos 1. Y 3 menos 5 es menos 2. Por lo tanto, aquí nos quedaría raíz 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1. Y menos 2 al cuadrado es 4. La respuesta final sería entonces raíz de 5, que aproximadamente es 2, algo. Y si lo tomamos al revés, de B hasta A, nos quedaría 2 menos 1 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Aquí sería raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que también corresponde a raíz de 5, mismo valor. Entonces, independiente cuál se tome primero, cuál se tome después, siempre, 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 mientras estén colocados bien las coordenadas en X y en Y, va a dar el mismo valor numérico. Ya. ¿Alguna duda, consulta? No. Punto medio. Tenemos A y B en 2 puntos cualquiera. ¿Cómo se calcula C entre A y B? El que está justo en la mitad. Se suma y después se divide por 2. Sí, eso. Gracias. El punto medio entonces sería la suma de los X y se parte por 2 y la suma de los Y se parte por 2. Al igual que la anterior, acá como es un promedio simple entre dos coordenadas, da lo mismo el orden, porque al hacer suma entre los dos es lo mismo sumar, por ejemplo, menos 3 más 2 que 2 menos 3. Es exactamente igual. Y esto viene del concepto de promedio. Existe otra fórmula del segmento proporcional, que no lo vamos a ver acá, pero también existe, pero que donde uno puede sacar el segmento que divide, no sé, en un tercio, en un cuarto, en un quinto, 2 cuartos, 2 quintos, en cualquier tipo de relación.
Y lo último que veremos hoy día, y que no sé si lo alcancemos a ver completamente, después vamos a hacer ejercicio en relación a esto, así que no se preocupen. Ecuación de la recta. Que esto es lo importante del día de hoy. Todo lo que hemos visto en relación a distancias y punto medio y plano cartesiano es la base para entender lo que es la ecuación de la recta. En particular, la recta es lo que más se ocupa en todo lo que es estudio de las matemáticas o ramos afines de matemáticas, porque es la figura geométrica más simple, porque es una línea recta. Siempre cuando se trata de explicar ciertos conceptos, se tienden a usar figuras que se asemejen a la recta. Por ejemplo, ahora mismo lo que pasó con todo el tema de la pandemia, y se hablaba del tema de aplanar la curva, viene un poco a tratar de simbolizar de cómo se comporta la ecuación de la recta en sí. Que a todo esto, eso sacó muchas ronchas en muchos colegas porque no existe ese concepto de aplanar una curva. Porque tampoco se está aplanando, porque lo que hacía era mantener una pendiente constante, pero bueno. Entonces, la ecuación de la recta es importantísima en todo lo que es el estudio o la interpretación de ciertos conceptos de la economía y de la física, en realidad. Entonces, la recta, a todo esto, ¿cuál es su definición? ¿Quién sabe la definición de recta? Alejandra, Carmen, Fernanda o Marcelo. ¿Qué es una recta? Es como una línea, Muy bien, eso sí. pero una línea curva, una línea recta. Por Es ejemplo, que la palabra lo dice, eso no recta. es una recta. No, Bueno, eso tampoco salió como recta. Vamos a poner aquí. Eso es una recta. ¿Por qué esto no es recta y esto es recta? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué es una recta? Porque es la que está acá arriba, vamos a ponerle 1. 1 no es recta y 2 sí es recta. Porque no varía la recta mucho. El cambio ahora es más constante. No le entendí la idea. No varía la recta mucho y la otra es más constante. La segunda es como que no cambia literalmente y la primera son como muchas curvas. Bueno, ahí hay un concepto que la recta no posee curvas. Eso sí, se lo puedo dar. es que avanza siempre de la misma forma, ¿o no? Así como, Podríamos decir ¿cómo? Es que se me cortó. dirección en vez Ah, de eso. eso. Pero ahí estoy. Bueno, el concepto de curva, aunque ustedes se sorprendan, basada de recta, no tiene definición. Se llama un concepto primitivo en la matemática. Porque la recta no se puede definir en base a otros conceptos. La recta es la recta. Dentro de la geometría, los conceptos primitivos dan la recta, el punto del plano. Porque todo el resto de figuras se basa en partes o usando la palabra recta, o usando la palabra punto, o usando la palabra plano. Evidentemente, si los pasamos al espacio también
tampoco se puede definir, pero todos entendemos lo que es R3 o el espacio normal. Entonces, la recta es recta simplemente, y para nosotros va a ser esto de acá, que va a tener inclinaciones y demás. Entonces, ecuación de la recta tiene dos formas. Está la forma general, que esta viene de la álgebra, porque la forma como habla es general, muchas figuras se basan en esta definición. En el caso de la recta sería AX más BI más C es igual a 0, donde A, B y C pertenecen a los reales, pero por lo general lo vamos a utilizar con números enteros. Eso es simplemente bonito, porque por ejemplo el valor de A puede ser pi, un número irracional, pero cuando lo utilicemos de esta forma, nosotros lo vamos a usar con números enteros. Por ejemplo, 5x más 2y más 3 es igual a 0. Y su forma principal que esta es la que más vamos a utilizar, que es la forma cuando se despeja el valor de y, se tiene un concepto de mx más n, donde m y n pertenecen a los números reales. ¿Por qué la que más va a utilizar es la principal? Porque aparecen estos dos valores, donde m va a recibir el nombre de pendiente y n el nombre de coeficiente principal. Entonces, de la forma principal, m recibe el nombre de pendiente, que es inclinación. Entonces, cada vez que nosotros hablemos del concepto de pendiente, vamos a decir la recta está con alguna inclinación. Y en esto lo podemos separar en tres grandes casos. La pendiente, si es mayor a 0, entonces se va a decir que la recta es creciente. O sea, de izquierda a derecha la recta va subiendo. Si la pendiente es igual a 0, es constante. O sea, no sube ni baja. Entonces la recta es paralela al eje X y solamente toma un valor. Y si la pendiente es negativa, es decreciente. O sea, de izquierda a derecha va hacia los números negativos del I. Y esos son los tres únicos casos que vamos a tener en relación a la pendiente. Puede ser positiva, puede ser 0 o puede ser negativa. Bueno, y hay un cuarto caso, que esto lo vamos a ver al final del módulo 2, que la pendiente puede tomar un valor, que voy a colocarlo así como el m es, escribirlo así, ¿no? Es infinito. Existe un tipo de recta que tiene un valor de pendiente muy, muy grande, tanto positiva como... No. Oh, Guillermo está con la cámara... Estaba con la cámara puesta Guillermo. Entonces, m es infinito y corresponde a la recta, por ejemplo acá, que en vez de, por ejemplo, cuando es paralela al eje X, la pendiente es 0, pero cuando es paralela al eje Y, se habla que la pendiente es infinita. Y esto es porque cuando veamos la fórmula de cómo calcular la pendiente, se hace la resta entre los valores del eje X.
Y en ese punto, los valores son lo mismo, entonces queda una división por 0. Entonces, cuando ocurre este hecho, sabemos que la división por 0 no está definida, pero sí vamos a ver que va a ser un número muy, muy grande cuando se aproxima al 0. Entonces, este Profesor, cuarto... ¿Marcelo? ¿eso tiene que ver con los límites Correcto, o que eso es lo no? que vamos a ver más adelante, en el módulo 2. Ah, Pero eso es un número que es tan chiquitito que al hacer la división, el valor que da es excesivamente grande. Este cuarto caso, insisto, no lo vamos a ver en esta primera parte, pero sí lo vamos a ver cuando empecemos en el módulo 2, todo lo relacionado a límites y demás. Y antes de terminar, o sea, me falta un poquito, voy a subir mejor acá. Voy a colocar el n, que el n tiene el nombre de coeficiente de posición, que corresponde, o que significa punto de intersección con el eje Y de la recta. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplicito. Si yo tengo la recta Y es igual a 3x más 5, tengo acá, como es positiva hacia arriba, el punto que está acá es 5, que es el mismo 5 que está ahí. Por eso se llama posición, porque la pendiente es el grado de inclinación y la donde corta y que como que sube o que baja, esa es la posición. Y ese va a ser nuestro valor n. Ya. Dejaré un poquito para que copien y voy a moverlo por acá. Profe, y en ese caso, M sería decreciente. No, creciente, porque de izquierda a derecha va hacia arriba. ¿Se ve Como de izquierda a derecha? de izquierda a derecha, sí. Ah, ya. Desde el infinito negativo hasta el infinito positivo de los valores en X. Ok, profe. Entonces, profesor, ¿sí, Marcelo? veremos el teorema de sándwich, Acá no, ¿no? no. Recuerda que esta es un cálculo, puedo decirlo de alguna forma, más ligero que el cálculo para ingeniería. Entonces, fórmulas. Se me olvidó comentar lo último. En la fórmula principal, en la de acá, los valores A, B y C no tienen nombre. Así que si alguien se preguntaba si el A significaba algo o cosas así, en este caso no. Esos valores A, B y C no tienen nombres. Entonces, fórmulas. Primero, tenemos muchas fórmulas, en realidad son 3, de encontrar la ecuación de una recta dado cierta información y la vamos a separar en casos. Por ejemplo, el primer caso va a ser 2 puntos, segundo caso, un punto y la pendiente, tercer caso, la pendiente y el coeficiente de posición. Y esos van a ser las estructuras, pero casi todas son la misma fórmula vista de forma distinta, pero sigue siendo la misma estructura. Entonces, en base a eso, la primera que vamos a ver va a ser la de punto y recta, porque las otras dos va a ser simplemente
encontrar la información y hacer la fórmula anterior. Entonces, la primera fórmula es obtener la ecuación de la recta dado la primera, un punto y la pendiente. Ya que hay varias formas de escribirlo, pero la que voy a escribir yo es la que más me acomoda. Entonces tenemos A, vamos a llamar a X0 y 0. Y M, un valor fijo. O sea, cuando iniciamos esta fórmula, yo sé, a ciencia cierta, cuánto son las coordenadas en X y en Y del punto A, y cuánto vale el valor M. O sea, por ejemplo, puede ser el A el 1, 2, y M vale 3. O sea, son números conocidos. Yo sé que los puedo interactuar, o sea, puedo sumarlo, multiplicarlo, todas esas cosas porque conozco esos valores. Y para obtener la ecuación de la recta sería Y menos Y sub 0 es igual a M X menos X sub 0. Donde, acá voy a recalcar, estos dos, tres son números. Son números. Y lo que está acá, esta Y y esta X, son las variables. Y esto es uno de los errores más comunes que tienen los alumnos, que, por ejemplo, si el valor de X es 5, aquí ponen 5 menos 5, porque evalúan tanto en el primer punto como en el segundo punto un valor numérico. Cuando en realidad lo que esto es la variable, entonces simplemente sigue siendo X y esto sigue siendo Y. Los únicos que son números son los valores X sub 0, el M y el Y sub 0, el M y el X sub 0. Esos son los valores numéricos. Y vamos a hacer un ejemplo inmediatamente. Ejemplo. Profe, con variables se refiere a que son incógnitas, ¿verdad? Sí, que son las incógnitas. Son X como X y el Y como Y. Ah, ya. Entonces el punto A va a ser el punto 2,3 y la pendiente va a ser igual a menos 2. Entonces, usando estos valores para hacer el cambio acá, no quería. Si esto sigue siendo variable, sería Y menos 3, porque es el valor de la coordenada en Y de esto, es igual a menos 2 por X menos 2. Ojo, esto no es la respuesta final, simplemente el primer paso. Y ahora, en relación a esto, tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, si la pregunta nos pide la ecuación de la recta, se va a asumir que lo que está pidiendo es la forma principal. O sea, Y es igual a un valor que acompaña a X más un valor cualquiera. Pero si nos están pidiendo la forma general, que por lo general va a salir explícito, o sea, obtenga la fórmula general de la ecuación, vamos a tener que ordenarlo de la forma A, o sea, un valor por X más otro valor por Y más un tercer valor es igual a 0. En este caso, como en un ejemplo, vamos a usar la fórmula principal, que va a ser la más común que se va a pedir. Entonces quería... Marcelo, ¿es una pregunta? Queda menos 2x Ya, más no, 5. tranquilo, va a ser el paso a paso. Acá sería menos 2 por X, y menos 2 por menos 2 es 4. El Y menos 3, y este que está negativo va a ser el lado positivo, nos quería menos 2X más 4 más 3, o sea, Y es igual a menos 2X más 7. Y esta sería la respuesta final, que está correcto lo que dijo usted, Marcelo. Pero recuerden hacer el desarrollo.
Y sería decreciente la función. Correcto, porque la pendiente es negativa, o sea, de izquierda a derecha va hacia abajo y corta el eje X en el punto 7. Más o menos la gráfica sería algo así. Este es 7 y va hacia abajo. Evidentemente no lo voy a hacer, pero eso sería más o menos el bosquejo de nuestra recta. Y creo... voy a estornudar. Disculpen, estoy un poco alérgico. Debe estar ya llegando el polen de los malditos aromos. La clase queda hasta acá porque ya son las 9 y hay que cumplir con las normas que dijo Rectoría. Mañana entonces continuaríamos con esto. Nos faltaría ver los casos 2 puntos y el punto y la coeficiente de posición. Pero insisto que es más que nada volver a esta fórmula que aparece acá. Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? Profesor, ¿vamos a ocupar la fórmula de M o siempre se nos va a entregar? No, desde mañana ya la ocupamos. O sea, eso lo vamos a ver. Esa es la diferencia de la I, partir la diferencia de las X. Sí, no, sí, la conozco. Sí, sí. De mañana la comenzamos. O sea, vamos a partir la clase con esa fórmula. ¿Más dudas, más consultas? No. Entonces, que estén muy bien. Recuerden que el video va a estar subido en un ratito más a YouTube. Y eso. A todo esto, consulta, ¿lograron descargar el texto a través del enlace acá del Dropbox? A mí No, me salió error al descargar. Muy a mí bien. igual. Yo Pero a sí ver, lo pude descargar. ¿sí? Alejandra lo puedo Sí. descargar. ¿Ustedes, los que les salió error, lo hicieron por el teléfono o lo hicieron por computador? Computador. ¿Y Marcelo? Yo lo hice por el celu. Qué raro entonces. ¿Y Alejandra, usted lo hizo por celular o por computador? Yo lo hice por computador. A ver, voy a ver si voy a hacer último intento. Voy a parar ya la grabación porque no quede tan largo. Grabar, ¿dónde está? Esto.